Muchas gracias, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean todos a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quiero empezar agradeciendo la presencia de los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, de la Cámara Alta, el Senado de la República, el senador Ernesto Cordero, y del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Su presencia aquí, señores legisladores, pone de manifiesto la importancia que el Poder Legislativo le ha dado a las Naciones Unidas, al multilateralismo y, por supuesto, a la política exterior mexicana, que mucho agradecemos. Al saludarlos a ustedes, también saludo, por supuesto, la presencia del señor diputado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el diputado Víctor Quiorgana. Muchas gracias, presidente. De la presidenta de la Comisión de Asuntos Multilaterales del Senado, senadora Laura Rojas. Muchas gracias, senadora, por estar aquí. Por supuesto, a Antonio Molpeceres y a todo el equipo de Naciones Unidas, de todas las instituciones aquí representadas, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por estar en México siempre. Saludo con gran respeto y admiración a la embajadora Olga Pellicer. Gracias, embajadora, por estar aquí y por su mensaje, que nos da reflexiones oportunas y actuales, que agradecemos enormemente. Y al saludarla a ella, saludo a todo el cuerpo diplomático, particularmente a los muy distinguidos embajadores eminentes y eméritos que están el día de hoy aquí, los embajadores eméritos don Sergio González Gálvez, don Carlos de Icaza, quien es además el subsecretario de Relaciones Exteriores, mi querido Carlos, a los embajadores eminentes, don Eduardo Ibarrola, Claude Heller, muchas gracias por estar aquí. Y a todo el cuerpo diplomático presente, muchas gracias. Saludo de manera muy respetuosa y con gratitud al cuerpo diplomático acreditado en México. Muchas gracias, embajadoras y embajadores, por estar aquí. Es muy significativa su presencia. Siempre acuden ustedes al llamado de la Cancillería. Es un privilegio contar con ustedes el día de hoy. Y agradezco, por supuesto, a todo el equipo de colaboradores de la Secretaría y a los representantes de los medios de comunicación. Quiero empezar, al igual que lo han hecho ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra, agradeciendo la colaboración decidida, franca, útil de Naciones Unidas, de su secretario general, don Antonio Guterres, del señor Mark Lowcock, titular de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, por supuesto de Antonio Molpeceres y todo el equipo en México, por la ayuda generosa que nos dieron y eficaz ante los sismos del mes de septiembre. La ONU reaccionó de manera extraordinariamente rápida. A mí me tocó estar el 19 de septiembre junto con la mayoría de los colaboradores de esta secretaría que están aquí presentes. Estábamos en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, cuando llegaron las noticias del terremoto del 19 de septiembre. Y estando ahí nos permitió tener un contacto inmediato y en persona con el secretario general y con todo el equipo de Naciones Unidas, que en cuestión de horas estaban ya desplegando un apoyo para México, asesorándonos acerca de a quién pedir lo que teníamos que solicitar, lo que estábamos buscando, enviando equipos a México en cuestión, insisto, de horas, en algunos casos de días, y que hicieron una diferencia. Para todos aquellos que recuerdan a los brigadistas japoneses, israelitas, norteamericanos, españoles, colombianos, en fin, todos los que vinieron, tal vez lo que se sabe muy poco es que llegaron aquí gracias a la coordinación y la asesoría de las Naciones Unidas. Y fue esencial para que llegaran no solamente equipos, sino los equipos correctos, con el equipo, con los materiales, los herramientales necesarios. Y Naciones Unidas nos acompañó en la coordinación, que es una coordinación compleja, porque de pronto tener 25 equipos de otros países con idiomas diferentes, protocolos, culturas distintas, trabajando a veces en el mismo sitio de derrumbe, representa un reto logístico. Y ahí estaba Naciones Unidas. Naciones Unidas para facilitar el proceso, para ayudarnos. Fue un momento de profundo dolor y sigue siendo un momento de profundo dolor para México, pero también fue un momento brillante para entender
por qué es valiosa nuestra pertenencia a las Naciones Unidas y al sistema multilateral. Y para entender el valor de estas construcciones colectivas históricas que hoy conmemoramos a 72 años de la fundación de las Naciones Unidas. Quiero aprovechar también aquí la presencia de los presidentes de las cámaras para, y si bien no es el tema, es algo que hay que decirlo, para agradecer el respaldo del Poder Legislativo Federal a la política exterior mexicana. Y tal vez algunos de ustedes no lo sepan, pero por primera vez desde que se tiene registro, tenemos hoy todas las representaciones de México en el exterior, todas las embajadas, todos los consulados generales y de carrera, todas las misiones ante organismos multilaterales, con titulares nombrados y ratificados por el Senado de la República. Es algo que nunca había ocurrido, por lo menos hasta donde alcanzan los registros de la Cancillería. Y esto es gracias al trabajo del Senado, particularmente, de las comisiones de Relaciones Exteriores, que yo quiero agradecer, senador Cordero, una vez más. Ya lo hice en mi comparecencia, pero lo quiero hacer una vez más. Gracias a eso ya no les vamos a mandar nombramientos de embajadores este año. Entonces, sabemos que tienen una agenda muy complicada, muy políticamente en un momento que me atrevo a calificar de interesante. Así es que no habremos de congestionar más esa agenda, pero sí me atrevo a reiterar que hay un importante número de instrumentos internacionales que están pendientes de ratificación y estamos seguros que el Senado habrá muy pronto de darles el trámite correspondiente. Quiero agradecer y reconocer el trabajo del Senado de la República, particularmente de la senadora Rojas, en la creación del Grupo para la Agenda 2030. Esto que estamos haciendo para encauzar todos los esfuerzos de la política pública hacia el cumplimiento de esta agenda no puede hacerse sin el acompañamiento legislativo. Y el Senado de la República está jugando un papel de liderazgo con iniciativa propia que muchos reconocemos. Y bueno, ya que estamos hablando del Senado, no puedo dejar de agradecer, reconocer y sobre todo celebrar ese gran logro de la diplomacia parlamentaria mexicana, que es la elección de la senadora Gabriela Cuevas de México como presidenta de la Unión Interparlamentaria. Es la primera vez que México preside la Unión Interparlamentaria y es a través de una mujer y, por cierto, el presidente o presidenta más joven que haya tenido la Unión. Muchas felicidades, ha sido para el cuerpo diplomático, para la Secretaría de Relaciones Exteriores, un privilegio acompañar al Senado de la República en este esfuerzo exitoso de diplomacia internacional. Lo han dicho varios de los que han hecho uso de la palabra antes de mí. Estamos viviendo un momento de definición, un momento crítico, de grandes retos en el contexto internacional. Y quiero referirme particularmente a uno que es ha sido el tema dominante en las intervenciones previas, que es el reto para el multilateralismo. Cuando surgen voces en todo el mundo que cuestionan la necesidad, la validez, la eficacia o la relevancia de la arquitectura multilateral. Es un hecho que hoy hay una creciente población insatisfecha con los resultados que le ofrece la política pública. Desde la crisis financiera de 2008-2009, el empleo, los niveles adquisitivos, particularmente en países desarrollados, no se han plenamente recuperado. A esto se agrega una creciente automatización y desplazamiento de mano de obra por nuevas tecnologías. Una tendencia que solamente habrá de acelerarse conforme la inteligencia artificial ocupa espacios cotidianos en la economía y en la vida. Estos factores son el verdadero origen de una profunda frustración social, pero sin embargo, el rechazo de esta situación ha generado oportunidades de capitalización política con discursos incorrectos, que no se sustentan en los hechos, que son más bien chivos expiatorios. Se critica el comercio, se critica la migración y se critica el multilateralismo. Esto es no solamente culpar al multilateralismo de los problemas reales que vive mucha gente en el mundo, particularmente en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos,
no solamente es incorrecto desde el punto de vista moral, es incorrecto en los hechos, es un mal diagnóstico, es un mal análisis. Y por eso quienes creemos en el multilateralismo debemos alzar la voz y combatir estas ideas, que son ideas profundamente incorrectas y muy peligrosas. Ante el cuestionamiento al multilateralismo, es enormemente preocupante ver el resurgimiento de nacionalismos exacerbados, nacionalismos profundamente irracionales, que se traducen lamentablemente en resultados electorales y por lo tanto en gobiernos que abiertamente cuestionan la arquitectura multilateral. De pronto nos enfrentamos a dilemas que son falsos, como tener que optar entre la defensa de la soberanía o el apoyo y pertenencia al sistema multilateral. México es un país soberano con profunda vocación multilateral, porque entendemos que la soberanía se ejerce a través de nuestra pertenencia y participación en el sistema multilateral. La soberanía no puede darse en el vacío y las naciones no pueden simplemente coexistir en un entorno transaccional. Enfrentamos retos comunes, retos que son mucho más grandes que todos nosotros. Y solamente los vamos a enfrentar con éxito, como humanidad, si estamos dispuestos a trabajar juntos de manera permanente, estable y guiados por principios y valores superiores. En ese sentido, la soberanía del Estado-nación no es un valor ni absoluto ni restrictivo, es el punto de partida para la creación de un sistema eficaz de instituciones multilaterales. Y es cierto, no es un sistema perfecto, y somos los primeros en señalarlo. Sin embargo, la solución no puede ser su abandono ni su descrédito. Hoy, a 72 años de la fundación de Naciones Unidas, estamos llamados, aquellos que creemos en que lo multilateral es el verdadero camino para la preservación de la paz, para la construcción del desarrollo y para el legado a las próximas generaciones, estamos obligados a defenderlo hoy más que nunca. Y por supuesto, defender el multilateralismo significa defender a las Naciones Unidas y creer en las Naciones Unidas como lo ha hecho México desde su origen, un país comprometido con los principios y propósitos de la ONU. Y como decía la embajadora Pellicer hace un momento, la ONU ha sido para México un espacio privilegiado para nuestra diplomacia. Aquí están con nosotros algunos de nuestros más distinguidos diplomáticos y prácticamente todos han pasado por esas extraordinarias escuelas de la diplomacia. Algunos como Miguel Ruiz Cabañas desde que tenía 14 años, que son las misiones de México ante la ONU, tanto en Nueva York como en Ginebra. La ONU ha sido un espacio generoso para México y México sigue siendo un participante, hoy más que nunca, en los temas de la ONU. Algunos ejemplos han sido ya mencionados. Uno que es de particular relevancia para un país que hoy es origen, conducto, destino y país de retorno para la migración, es el Pacto Mundial para la Migración. Tenemos el privilegio de ser cofacilitadores de este proceso. La próxima conferencia preparatoria, por cierto, y aquí hago un comercial, va a ser en México, en Puerto Vallarta, del 4 al 6 de diciembre, y muestra que creemos en este proceso y que estamos convencidos que el fenómeno migratorio que ha cambiado, que es más relevante, que es más complejo, requiere un marco normativo global. Y un marco normativo global solamente se puede dar a través de Naciones Unidas. Por eso estamos trabajando activamente para construir este pacto global. Y es un pacto global que tiene un principio fundamental: reconocer los derechos humanos de todos los migrantes con independencia de su estatus o condición migratoria. Y esto debe ser un principio para reconocer las aportaciones que hacen los migrantes, insisto, con independencia de su estatus legal. Y la necesidad de protegerlos, y la necesidad de defender su dignidad y, por supuesto, sus derechos. México está profundamente comprometido con la Agenda 2030 y hemos decidido, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, y si así lo dispone el Poder Legislativo,
que la Agenda 2030 se convierte en el eje programático no solamente para las decisiones presupuestales de corto plazo, sino para la elaboración de los planes nacionales de desarrollo en 2019 y en 2025. Es decir, y esto está ya a consideración del Poder Legislativo conforme a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, la Agenda 2030 se va a convertir de manera obligatoria en el eje fundamental de nuestra planeación para el desarrollo. México cree que la ONU debe de ser el espacio para tratar los verdaderos problemas de hoy y del mañana, particularmente las tecnologías exponenciales que están cambiando la relación entre trabajo y capital. Por eso estamos encabezando este proceso a través de nuestra representación en Naciones Unidas y creemos que Naciones Unidas es el foro idóneo para discutir esta que es una de las causas fundamentales de esta profunda insatisfacción que existe hoy en el mundo, tanto desarrollado como en desarrollo. Reiteramos nuestro compromiso irrestricto, absoluto, para combatir el cambio climático y ser uno de los países protagonistas del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es cierto, no es perfecto, pero es un paso significativo que no se puede negar. Y nada se logra, nada resulta saliendo de manera irreflexiva de él. México está comprometido, vamos a cumplir nuestras metas y habremos de seguir promoviendo su éxito. Estará el presidente Enrique Peña Nieto en París en diciembre, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, a convocatoria del presidente Macron, en una nueva reunión para promover la agenda de cambio climático y la vigencia plena del Acuerdo de París. Y por cierto, un elemento fundamental del cambio climático significa nuestra responsabilidad regional, reconociendo que México también es una nación no solamente latinoamericana, sino caribeña. Y hoy una de las regiones más afectadas, de acuerdo al Banco Mundial, de hecho, la más afectada económica y socialmente por el cambio climático, es el Caribe. Y como lo dijo el presidente hace un par de días en Belice, México tiene y quiere hacer más, no solamente para atender las consecuencias de los desastres, sino para prevenir y mitigar los riesgos. Participamos y seguiremos participando en las operaciones de mantenimiento de la paz. Promoveremos, junto con el secretario Guterres, el concepto de paz sostenible a través del grupo de amigos de la paz sostenible en Nueva York, en Naciones Unidas. Y por supuesto, con entusiasmo, con convicción, hemos sido uno de los países promoventes del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Este tratado es uno de los que está a consideración del Senado de la República. Estamos seguros que pronto habrá de ser aprobado, si no, díganme otra cosa, señores senadores, pero habrá de confirmar que México será uno de los primeros países en ratificar este instrumento. Un instrumento que es plenamente consistente con lo mejor de nuestra tradición diplomática, incluyendo el Tratado de Tlatelolco, que este año celebramos su 50 aniversario de vigencia. En materia de derechos humanos, reafirmamos que creemos en el escrutinio internacional como un instrumento eficaz y poderoso para superar los muchos problemas que tenemos. Por eso somos un país abierto a la revisión de los mecanismos internacionales, incluyendo los de Naciones Unidas. Un tema particularmente importante es el tema del tráfico ilícito de armas y el problema mundial de las drogas, donde México, a través de Naciones Unidas, promueve un enfoque integral de corresponsabilidad para atender eficazmente estos retos. Y aquí quiero detenerme para decir que el Gobierno de México, a todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos de América, proponemos un enfoque de corresponsabilidad. Lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Un enfoque de culpabilidad mutua, en que un país reclama al otro ser el origen de las drogas y el otro país le reclama ser el origen de la demanda y la razón por la cual hay violencia. Si bien puede tener validez argumentativa, es un enfoque que no va a solucionar los problemas. Y lamentablemente ayer volvimos a escuchar una expresión de esta naturaleza. Rechazamos este enfoque. México propone a Estados Unidos una vez más un enfoque de corresponsabilidad, entendiendo que enfrentamos organizaciones transnacionales, que es un solo mercado y que tenemos que
enfrentar, atender de manera sistemática la oferta y la demanda, los canales de distribución allá y acá, el financiamiento, la proveeduría. Es un solo problema, es un problema que no vamos a derrotar si seguimos intercambiando culpas en lugar de trabajar juntos. Quiero agradecer por todas estas razones la presencia de 24 agencias especializadas, fondos y programas en nuestro país. Han sido verdaderos compañeros de viaje en las mejores causas de México, el sistema de Naciones Unidas. No solamente se cumplen 72 años de la establecimiento, la fundación de las Naciones Unidas, son, por ejemplo, 40 años de la FAO en México, 35 de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, y así son décadas enteras de contar con su presencia. Quiero reiterar que México cree en Naciones Unidas, no porque sea un sistema perfecto, como lo ha reconocido el propio secretario general, y apoyamos con entusiasmo la propuesta de reforma administrativa, y como lo dijo ya también aquí el senador Cordero, seguimos impulsando con convicción la necesidad de una reforma al Consejo de Seguridad, que lo amplíe y que restrinja, por lo menos para temas fundamentales, el uso del veto. No porque, sin embargo, estas imperfecciones del sistema deben de ser motivación para estar más involucrado y no menos. Quiero aprovechar esta tribuna para referirme a un tema que no tiene específicamente que ver con Naciones Unidas, pero es un tema de enorme importancia para el contexto internacional, que es la situación en Cataluña. Hace unos momentos el Parlamento catalán ha emitido un voto en este sentido y quiero reiterar la posición del Gobierno de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto a este tema, diciendo dos cosas puntualmente. La primera, México no habrá de reconocer una declaración unilateral de independencia catalana. En segundo lugar, como lo dijo Donald Tusk hace apenas unos minutos, hacemos votos para que este profundo conflicto de un origen histórico complejo se resuelva a través de la fuerza de los argumentos, no a través de los argumentos de la fuerza. Hace un momento Jorge Carlos Ramírez Marín decía que recordaba que cuando ocurrió el final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, se puso de moda esta tesis de Fukuyama sobre el fin de la historia. Y todo el mundo hablaba de eso. Hoy es una curiosidad en el olvido, la tesis. Sin embargo, hoy hay algo que a mí me preocupa más, y lo que voy a decir es una opinión estrictamente personal. Creo que el problema hoy no es el fin de la historia. Creo que el problema más grave que estamos viviendo es el olvido de la historia. El olvidar que después de las dos más grandes confrontaciones armadas y destructivas que ha vivido la humanidad, surgieron estas construcciones multilaterales pacificadoras que nos han permitido, de manera compleja, difícil y no siempre eficaz a plenitud, resolver los conflictos de manera pacífica y evitar conflagraciones de otro orden. Y así la humanidad sobrevivió a la Guerra Fría. Y así se han podido evitar conflictos que hubieran sido altamente destructivos sin estas construcciones. Hoy pareciera que a 72 años de su formación se olvida por qué existen estas construcciones multilaterales y se olvida por qué existen las Naciones Unidas. A México no se le olvida. México cuenta con Naciones Unidas y Naciones Unidas cuenta con México. Muchas gracias.